encuentra la reunión científica de agosto. Hoy tenemos el honor de contar con dos disertantes que nos están hablando desde Tierra del Fuego. Son Cintia Lemos, que es licenciada en Psicología, especialista en Salud Social y Comunitaria, y actualmente está cursando la Maestría de Salud Mental y está haciendo una formación en Terapia Comunitaria Integrativa. Y la licenciada en Terapia Ocupacional, Paula Ocelli, que es especialista en psicogerontología, hizo la formación en gerontología comunitaria e institucional y es referente provincial del programa de envejecimiento saludable y jefa del servicio de terapia ocupacional del Centro Provincial de Rehabilitación. Bueno, les doy la palabra, muchas gracias por estar acá hoy y gracias a todos los que... Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, estamos transmitiendo desde Ushuaia. Vamos a poder interactuar y hacerles preguntas. Ok. Nuestra presentación, bueno, como decía Graciana, somos de Ushuaia, de Tierra del Fuego. El proyecto que vamos a estar presentando es de un centro de salud, de atención de acá de la ciudad. Está. Bien, les voy contando un poquito que el Centro de Salud pertenece a Atención Primaria del Ministerio de Salud de aquí de Tierra del Fuego y está ubicado en la zona bien sur de la ciudad. Es como el que conoce Ushuaia, es como yendo para el Parque Nacional, así que es la zona más extrema sur de la ciudad. Bueno, y allí tenemos una experiencia que tenemos para compartirles. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ese es ¿se ve el flyer? Bueno, este es el flyer que se presenta todas las semanas en el Ministerio de Salud, en las redes del Ministerio de Salud de la provincia. Es un dispositivo comunitario que se llama Activamente, que es para personas mayores de 60 años. Vamos a situarnos un poquito de dónde queda Ushuaia. Bueno, como saben, Tierra del Fuego es una isla, con todo lo que conlleva ser isleño, y Ushuaia, que es donde está el PIN, es la ciudad donde nosotros estamos actualmente. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, señala que la jurisdicción, como todos saben, de mayor porcentaje de personas mayores es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mientras que la provincia de Tierra del Fuego es la que menos porcentaje de personas mayores tiene de acuerdo a la población total. Pero lo que podemos observar en los tres últimos censos es cómo ha variado la población total de la ciudad. Esos son números, los que están acá, son números totales de la población de la ciudad de Ushuaia, ya que Tierra del Fuego tiene 3 ciudades. Río Grande, que es la que más población tiene, Tolwyn, que en porcentaje es la que más población mayor tiene, y Ushuaia, ¿no? Lo que podemos ver en estos 3 censos, cómo ha crecido la población, pero también cómo ha crecido la población de personas mayores. ¿Y por qué se da este fenómeno? Bueno, antes la población no se quedaba en la provincia, ya sea por el clima, por la lejanía de los familiares, de los vínculos, de las redes, de los centros de salud. Las personas volvían a sus provincias, dado que Tierra del Fuego está conformada por un crisol de migrantes internos. Entonces tenemos población de todas las provincias y muy poca población nativa. Con el tiempo esto ha ido modificándose y las personas no solamente han venido a trabajar, sino también han venido a quedarse a vivir en nuestra región. Por ello, ahora las personas mayores, que se les solía decir antiguos pobladores, porque eran muy poquitos los que estaban, ya forman parte de una población mucho mayor, y no solamente las personas que están envejeciendo en nuestra ciudad o en nuestra provincia,
sino también muchos de los nuevos migrantes se han traído a sus padres por situaciones de duelo o distintas situaciones de minusvalía de las personas y de deterioro por la cual no pueden continuar viviendo dentro de la ciudad o de la provincia de origen. Y acá lo que podemos ver es el mapa general de Ushuaia. Las zonas urbanas se extienden desde esta zona por las montañas hasta lo que es el Parque Nacional Tierra del Fuego. Y el centro de salud está ubicado acá. En un momento, cuando recién surgió se creó el centro de salud, que fue en el año 2017, se podría decir que el centro de salud era casi al límite de la ciudad y más allá había un par de casas y el Parque Nacional. Hoy en día, toda la zona que está hacia el extremo sur de la ciudad está poblada. O sea que el centro de salud, que era el último centro de atención en ese barrio, ahora también abarca una zona mucho mayor de la cuando se creó. Bueno, el barrio Río Pipo, que es donde está situado este centro de salud, que está en el sector sur de la ciudad, se caracteriza porque tuvo un crecimiento urbano bastante acelerado y ser una zona de expansión continua. En este momento, según las fuentes de información, son aproximadamente 20.000 personas las que viven en ese barrio. Las características socioculturales son bastante heterogéneas, con un alto porcentaje de migrantes internos del país y no tanto de extranjeros, que por ahí sí se da en otros sectores de la ciudad. La mayoría de los hogares son construidos por el Instituto Provincial de la Vivienda, y son casas, dúplex, departamentos. Los departamentos no tienen ascensor, pero sí todos tienen, y son de hasta 3 pisos, y todos tienen sí todos los servicios y un sistema de transporte público. Digamos que eso es importante, sobre todo teniendo en cuenta la situación climática de nuestra ciudad, donde caminar se dificulta muchísimo, sobre todo en esta época de invierno. Por el hielo, por la nieve y mucho frío, obviamente. Bueno, dentro de este centro de salud pertenece a APS, Atención Primaria de la Salud, perteneciente del Ministerio de nuestra provincia. El municipio en la ciudad solamente tiene un centro de salud, o sea que son 9 los centros que son públicos. En este caso, este centro cuenta con 7 consultorios, más o menos como para que ustedes se puedan contextualizar de cuál es la atención que brinda este centro. Tiene diferentes especialidades como fonoaudiología, nutrición, medicina general y familiar, trabajo social, psicología, nutrición, enfermería, pediatría, odontología. Digamos que es un centro donde puede dar respuesta a varias de las situaciones que pueden vivir las familias y de controles de salud. Tiene el apoyo y la atención de agentes sanitarios, que muchas veces son las miradas o los ojos del centro de salud en la comunidad, ¿no? Y ellos por ahí son también los que facilitan que las personas puedan acceder al sistema público de salud. Durante la pandemia, este centro de salud fue el único en la ciudad que llevó a cabo un dispositivo que se llamaba Enlazados. Funcionó del 2020 al 2022 y fue una estrategia del equipo interdisciplinario de agentes sanitarios, trabajadores social, psicólogo, nutricionista, enfermero y médico, que buscaron desde lo local y comunitario no solo garantizar la salud integral, sino también reparar los lazos sociales, fortalecer relaciones familiares y comunitarias, sostener la esperanza en un contexto complejo, atravesado por el malestar, la incertidumbre y el miedo que vivía la población, obviamente por ese evento que, bueno, nadie sabía mucho qué iba a pasar
en lo cotidiano, ¿no? Y mucho más en las personas mayores, sobre todo con esta mirada social y casi punitiva de que las personas mayores no podían salir, ¿no? Que tenían que permanecer dentro de sus hogares, sin vincularse no solamente con el mundo exterior, solamente con la familia. Y no solamente eran los lazos que estaban fragmentados y debilitados, sino también en la comunidad eran pocos los lugares que habilitaban para empezar a hacer actividades comunitarias. Entonces empezamos a armar red con otras instituciones en el barrio que empezaron como a generar espacios muy de a poquito y los fuimos construyendo en conjunto. Por eso el modelo, digamos, de abordaje es de cogestión compartida. Entonces ustedes ahí en esta plequita van a ver cómo las instituciones educativas, primarias, del jardín, de infantes, escuelas de adultos, estaban totalmente cerradas y la institución escolar también no habilitaba espacios. Entonces allí nos contactamos con una ONG que se llama Pequeños Pasos, que depende en parte de la municipalidad, que nos empezó a habilitar un espacio con un salón donde, bueno, empezamos muy de a poquito, porque también las personas mayores estaban como muy temerosas de empezar a salir, de empezar a contactarse, sobre todo en esto que Paula decía de esta mirada de fragmentación del lazo comunitario, en donde se los estigmatizaba y se los veía como frágiles, ¿no? Como personas con riesgo, que se podían enfermar, los familiares muy temerosos, que esto sucedió en todo el país a nivel mundial, que estaban muy temerosos de que las personas mayores empezaran a salir de a poco. Y así empezamos, muy de a poquito, con 1 o 2 participantes. Este dispositivo actualmente cuenta con 20 personas aproximadamente hoy participando. En un principio eran 3, 4, al año fueron sumándose a 10 y bueno, y va fluctuando. No solamente participan personas del barrio, sino que participan personas de otros sectores de la ciudad. Y en este, digamos, trabajo comunitario que se comenzó a hacer con las distintas instituciones y con los adultos, se había hecho todo un mapeo de la cantidad de personas que había, de personas mayores que estaban en situación de soledad, y desde el centro de salud se los empezó a acompañar cuando pudimos realizar las actividades presenciales. Empezaron a asistir a esta ONG que estaba comentando Cintia. Empezamos a realizar actividades que sobre todo eran convocadas por ellos, sobre todo las que tenían que ver con el lazo y con el vínculo. Nosotros, eso de que yo hablaba de la conformación de la sociedad tiene que ver porque muchas de las personas mayores que viven actualmente en la ciudad y en la provincia fueron trabajadores golondrinas que se han venido a vivir a la ciudad, se quedaron sin realizar ningún tipo de vínculo, y entonces ahora se encuentran que son mayores de 60 años, que algunos continúan trabajando, pero que no tienen ni redes vinculares, ni familia con las cuales podían contar, sobre todo en época de pandemia. Entonces el centro de salud fue haciendo vínculo y lazo con estas organizaciones que antes mencionaba Cintia, para brindar asistencia y acompañamiento en esos momentos. Entonces se los llamaba, se le preguntaban sobre su situación de salud, muchas veces se iba a la casa para hacer los controles, se les compraba medicación si ellos no podían salir. Y ahí se fue armando este grupo con la necesidad de tener reuniones semanales, ¿no? La reunión es una excusa para realizar una profilaxis para los que nos acercaban al centro de salud. Entonces ahí los empezamos a conocer sus gustos, sus inquietudes. Y de 2 a 3 usuarios, en la actualidad son alrededor de 20 y que participan en actividades variadas.
bueno, esas son nuestras áreas de acción. Que tiene que ver con este conocimiento científico, sobre todo de utilizar la estrategia de atención primaria de la salud en lo que es la promoción de la salud, la prevención y el cuidado, desde una mirada comunitaria, con base territorial, y sobre todo interdisciplinario, porque participa, bueno, Paula, el agente sanitario, se aplicó la posibilidad de que ellos pudieran portar la voz de qué necesidades o qué intereses tenían, entonces se hizo un buzón en donde ellos manifestaban sobre qué charlas, entonces a partir de ahí convocábamos al odontólogo, a la nutricionista, a una kinesióloga, que a partir de esa charla también surgió otra actividad más también, que tiene que ver con el movimiento y la actividad física, entonces ya no era solamente los miércoles, sino que también se sumó una actividad de los días sábados, en donde participan mucha más gente porque los sábados tienen otro horario, entonces convocan más de 40 personas también ahí en el centro de salud. Esa actividad se realiza en el CAPS, pero se fue generando toda una sinergia de actividades y de acciones a partir de una pequeña intervención que fue transformando, ¿no? La participación comunitaria. Y se le dio voz a los adultos a través de este buzón sobre cuáles eran sus inquietudes. Los temas que salieron fueron bastante variados. Salió la necesidad de trabajar lo que es la alimentación saludable, entonces se convocaron a nutricionistas, donde se les dio diferentes charlas y donde se realizaron diferentes platos y comidas, armando un recetario sobre ese tipo de alimentación. Otra de las consultas fue el tema de prevención de caídas, no solamente por la época de invierno, sino el temor de las personas de caerse, sobre todo de haber estado tanto tiempo dentro de los hogares sin realizar actividad física. Entonces, bueno, se comenzó con el taller de prevención de caídas. Otra de las consultas era la cognición y este temor a los deterioros cognitivos, entonces también se trabajó mitos y prejuicios sobre el envejecimiento, empoderarlos en sus capacidades y realizar algunos ejercicios, que es bastante variada la población, digamos, nosotros tenemos personas que tienen un nivel cognitivo muy satisfactorio y personas que tienen algún grado de deterioro no diagnosticado, pero sí en la funcionalidad. Entonces, por lo cual es muy difícil poder realizar una estimulación cognitiva que pueda abarcar todas las esferas, siendo tan pocos también los trabajadores que acompañamos este hacer. Pero igualmente se han realizado esas actividades. Es un grupo que está, bueno, nosotros vamos poniendo los objetivos, ¿no? Y los ejes de funcionamiento. Es un grupo de personas que se han convocado y que se han conocido en esa institución, pero se han acompañado durante todo este tiempo ante distintas situaciones que se han dado en cada uno de ellos. Bueno, y nosotros tenemos estas disciplinas, entonces nos parecía como importante también mencionar desde estas disciplinas cómo nosotros nos involucramos en esta tarea de los días miércoles. Acá me parece que está interesante esto que manifiesta Paula, porque tiene que ver con esta sinergia que les decía hace un rato, como que todo va haciendo como un engranaje y la actividad como que fluye. A veces tenemos temas planificados y a veces va surgiendo también en el día a día. Y hay una teoría que utilizamos de la pedagogía de la implicación, ¿no? Hay una autora, Sandra Fagundes, que habla de que esta forma de estar en el mundo con el otro, desde el afecto, desde la escucha activa, desde el compromiso con la vida digna, va transformando estas prácticas y va como emancipando, dándoles libertad también, ¿no? En lo que tiene que ver con el cuidado.
el cuidado como se vuelve relación, se vuelve presencia, se vuelve narración de sus historias, de sus experiencias de vida, de todo lo que tiene que ver la construcción de sentidos y de una manera compartida, en donde fluye la horizontalidad. No es que acá el profesional tiene el saber o este modelo hegemónico, sino que es un saber que es compartido entre todos, ¿no? Entonces, fluye en un clima sumamente distendido. Ahora les vamos a ir pasando algunas fotitos y algunos videos que dan muestra de eso, ¿no? Y bueno, ¿y por qué estas disciplinas, no? Bueno, son las disciplinas en las que nosotras estamos formadas. Yo como terapista ocupacional y especializada en psicogerontología. Y bueno, desde la terapia ocupacional nos enfocamos a ayudar a las personas a desarrollar y recuperar o mantener las habilidades y las actividades que son importantes en su vida cotidiana, ¿no? Mantener la independencia, la autonomía. Y la psicogerontología justamente nos ayuda con el estudio y la intervención de estas acciones de la persona en el proceso cotidiano y en los aspectos del envejecimiento. Entonces, se entrecruzan ambas disciplinas para fomentar la resiliencia y la adaptabilidad de la persona en este nuevo proceso de su etapa, en esta etapa de la vida, ¿sí? Trabajando todo lo que tiene que ver con el envejecimiento satisfactorio y todos los factores protectores para lograr y alcanzar un envejecimiento pleno. Entonces trabajamos la autonomía, los derechos, empoderamos a los adultos en estos diferentes espacios. Acá en esta foto incluso pueden ver que estamos con los barbijos, que es en las primeras épocas de nuestras reuniones. Los espacios comienzan con un desayuno, donde todos compartimos algo caliente o algo para comer. Nos sentamos alrededor de la mesa y contamos cómo fue nuestra semana, qué actividades realizamos. Vamos transcurriendo también con situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Los adultos terminan siendo muchas veces soporte del otro adulto que quizás vive solo. O hemos tenido situaciones donde uno de los adultos tiene una discapacidad y entonces los otros adultos lo pasaban a buscar para que no tengan que venir caminando solo. Realizamos caminatas y actividades al aire libre, realizando todo lo que tiene que ver con la estimulación cognitiva y la estimulación de todos los sentidos, ¿no? Esta es la zona, la vereda, digamos, de donde nos solemos reunir. Entonces, como pueden ver ustedes, no tiene no es ni plana, ni tiene vereda. Entonces, en invierno también muchos colaboran con la limpieza de la vereda. Se realizan distintas actividades como salidas. Muchos de los adultos no conocían los museos que había en la ciudad. Nosotros tenemos dos museos que son como los más conocidos, que es el de la Cárcel del Fin del Mundo y el Museo Marítimo. Ellos no lo conocían a pesar de hacer años que vivían en la ciudad, porque son entradas por ahí inaccesibles, o, bueno, no podían asistir. Somos convocados en este trabajo transversal también en los jardines y realizamos unas tareas muy nutritivas con el Día de las Infancias, donde los adultos fueron a compartir diferentes juegos que ellos utilizaban cuando eran niños y les contaban a los niños cómo había sido envejecer, algunos acá en la ciudad y otros en otras provincias. Y cuáles eran los juguetes favoritos para ellos. Se hicieron rondas, los adultos leyeron cuentos. Bueno, ahí podemos ver, hay bailes, actividades, distintos tipos de charlas. Siempre tomamos todo lo que tiene que ver con las fechas importantes para las personas mayores para realizar diferentes campañas. Entonces realizamos las campañas de derechos,
Realizamos la campaña del Día de la Persona Mayor, realizando actividades en la comunidad. El Día de la Salud Mental también. Realizamos frases y qué es lo que para cada uno es la salud mental y cómo proteger, digamos, cuáles son los factores protectores, cuáles son las fortalezas que tiene cada uno, qué actividades son las que le generan bienestar. También van produciéndose procesos de autoconocimiento, porque mucho antes estaban en actividad productiva y ahora están con más tiempo libre, entonces a veces no saben qué actividades realizar, entonces ya en la grupalidad se van generando redes de apoyo, se van reuniendo fuera del espacio que tenemos los días miércoles y van generando, no sé, los domingos las personas que están solas convocan a los otros a compartir un almuerzo porque sus hijos están ocupados o están lejos. Entonces van generando entre ellos redes de apoyo, que esto al principio no sucedía, pero al hacer esto un espacio sostenido en el tiempo, hizo que se fueran generando momentos de encuentro, momentos de relatos de historias de vida, entonces se van conociendo y van sabiendo cómo han transcurrido sus ciclos vitales y se festejan los cumpleaños, entonces se va generando toda una red también entre ellos que van acompañándose en estos procesos que a veces son de soledades no elegidas, ¿no? Sí, y sobre todo esto de los cumpleaños, muchas de las personas habían dejado de festejarlo o desde niños no festejaban su cumpleaños. Entonces también fue hacer de ese día un día especial para esa persona y resignificar ese día. Bueno, ahora les vamos a pasar 3 videitos que tenemos que son digamos, con testimonios de ellos y con diferentes actividades que fueron realizando con la comunidad y en las diferentes organizaciones con las que trabajamos. Me llamo Julia, pertenezco a este grupo tan hermoso de Activamente, donde nos juntamos los miércoles a las 10 de la mañana. Y bueno, hacemos distintas actividades, conversamos, compartimos experiencias, lo pasamos muy lindo, nos divertimos. Somos todos amigos, nos gusta que vengan nuevos integrantes, nos da mucha felicidad poder verlos, nos abrazamos y da vida, nos da juventud. La verdad que nos vamos con el alma llena de felicidad y de vida. Hoy, en pleno día, cuando el sol tocaba suave las ventanas del barrio, tejimos un encuentro profundo. Niños, adultos mayores, escuela, comunidad, todos alrededor de una mesa que no solo sirvió para cocinar, sino para recordar quiénes somos y hasta dónde queremos ir. Con el grupo Activamente, la escuela número 41, Mario Benedetti, el acompañamiento del programa municipal Hábito Lector, Cocineritos, Cuentos y Relatos, abrimos un espacio donde la palabra y la memoria circularon con libertad, con alegría y con amor. Hicimos pizzas. Sí, pero también hicimos futuro, porque amasar es compartir y escuchar es y esto fue una visita, ellos querían conocer por dentro la fábrica Newsan, que es la fábrica más grande de nuestra ciudad y la que fabrica televisores, celulares, electrodomésticos variados. Bueno, se pautó la visita y más allá de que era una fábrica y que era una situación por ahí común para otras personas, en Tierra del Fuego conocer una fábrica resignifica mucho porque Tierra del Fuego es una sociedad y Ushuaia una ciudad productiva, ¿no? Entonces, esa mirada hacia las personas mayores, donde sobre todo antes de que no se veían tantas personas mayores en nuestro ámbito, fue como bastante significativo que vayan a este sistema productivo, ¿no? Y bueno, nosotros queríamos cerrar con este poema que es conocido por muchos, que es el de Teresa de Calcuta, porque bueno, aceptar el paso de tiempo y no detenerse, ser flexible a los cambios, a aceptar el uso
de dispositivos de nuevas ayudas técnicas, sin herir el narcisismo, compensar la disminución del rendimiento físico y disfrutar caminar tranquilo, aceptando el cambio del cuerpo sin perder la capacidad funcional. Es, bueno, la línea de llegada y de partida de este nuevo proyecto para continuar avanzando, ¿no? Entonces creemos que es importante recordar el pasado, pero sin nostalgia, y nutrirse de los recuerdos para generar nuevas historias, transmitirlo a otras generaciones, reafirmar así la identidad y la autoestima de las personas. Y nosotros más que nada queríamos como resignificar este dispositivo que nosotros llevamos a cabo, porque es un dispositivo que se realiza desde un centro de salud, donde las personas no solamente van por una situación de salud o enfermedad, sino también se apropian de ese espacio. Eso es lo que ha sucedido con ese CAPS en esta ciudad, ¿no? La población es parte del centro de salud y ahora también hay una huerta, digamos, está muy cercano a la población, conoce a su población y sabe qué es lo que necesita. Y bueno, por eso fuimos convocadas con Cintia en el 2022 para llevar a cabo este dispositivo, sabiendo cuál era la necesidad que tenían las personas usuarias del centro de salud. Y a mí me gustaría agregar a lo que dice Paula, es salir del consultorio, salir del espacio individual y ir hacia la comunidad es lo que enriquece y da fortaleza y la verdad que se ven resultados de transformación, ¿no? Importantes. Así que, sí, y porque sobre todo aparte una de las cuestiones que más se veía en las personas mayores que eran personas que asistían asiduamente por controles de salud, de presión arterial, con consultas sobre diferentes tipos de dolores, ¿no? Claro, cuando se empieza a investigar sobre estas personas, eran personas que estaban solas, que iban al centro de salud para sentirse acompañados, para sentirse escuchados, que alguien los vea, que alguien los conozca, ¿no? Entonces, este tipo de atenciones, digamos, no es que dejaron de hacer controles de salud, sino que dejaron de hacer esta asistencia al centro simplemente para esto, para sentirse acompañados por un alguien. Entonces, eso nos pareció como que tuvo una buena repercusión en el centro de salud y lo positivo que nos queda de esta experiencia es que es una experiencia que se empezó a replicar en los diferentes centros de salud y en otras ciudades. Entonces ahora hay otros 3 centros de salud que tienen dispositivos para personas mayores, con otras características porque son otras poblaciones, entonces eso también tiene en los centros de salud de APS, ¿no? Que cada uno hace actividades de acuerdo a la población y a la demanda que esta población lleva al centro de salud. Entonces son dispositivos con otras características, pero sí que convocan a las personas mayores del barrio y que busca esta participación social y la inclusión de la persona mayor dentro del centro de salud. Y un último, que es lo que conversábamos con Paula cuando preparamos este encuentro, es reconocer que la esperanza no envejece cuando se tiene con quien compartirla. Así que, bueno, darles este mensaje también. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por compartir la experiencia. Me encantó escucharlas y ver los videos de todo lo que hicieron, de todo lo que fueron transformando el dispositivo en función de lo que la gente proponía. Acá les están dejando muchos comentarios de felicitaciones y Adriana Capuano les dice excelente experiencia, felicitaciones a todo el equipo. Ana Clara Galván les dice qué experiencia tan interesante, me encantó. Margarita Murghieri les dice felicitaciones por la tarea. La verdad que es muy interesante el dispositivo que montaron en pandemia, ni más ni menos que fue un momento súper difícil para poder hacer este tipo de actividades con personas mayores y creo que debe haber sido
sumamente significativo también para ellos tener ese espacio, aún en la pandemia y con el aislamiento, ¿no?, social que sufrieron la mayor parte de las personas mayores. Les quería preguntar cuáles fueron las principales barreras que se encontraron a la hora de querer implementar estos dispositivos y qué herramientas tenían o se puede tener para sortear esas barreras, ¿no? Porque me imagino que no es fácil montar el dispositivo como ustedes montaron, mucho menos en la ciudad de Tierra de Ushuaia, con el frío, en la cuestión geográfica, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cuáles fueron las barreras que se encontraron y qué herramientas tenían o tuvieron para sortearlas? Sí, me parece que la principal barrera son los mitos y prejuicios de los propios profesionales, no solamente de la sociedad, sino también de los profesionales eh, sobre, bueno, y qué hacen en esos encuentros, ¿no? ¿Para qué van? ¿Qué van? A tomar mate, nada más, ¿no? Como la falta de una actividad específica y programada, que en realidad nosotros la hacíamos, pero la programábamos con ellos, ¿no? Entonces esto, el prejuicio de qué vamos a hacer con todos esos adultos o qué hacen, ¿no? Pero me parece que ese prejuicio se fue como cayendo Con por el su propio tiempo, peso, sí, sí, sí. por su tiempo, con el tiempo, por la invitación que le hacíamos a los otros profesionales. Como justamente en este buzón que los adultos dejaban sus consultas, podían salir consultas de odontología, consultas de sexología, entonces siempre íbamos convocando nuevos profesionales y esos profesionales se iban incluyendo en estos espacios. Entonces desde ese lugar también se fue como desmitificando un poco de lo que realizábamos nosotros en ese espacio y se fueron implicando ellos también, ¿no? Y esto lo que conllevó es que cada vez teníamos más derivaciones, porque si bien el único criterio de admisión para los adultos es tener más de 60 años, en un primer momento dijimos del barrio. Bueno, empezaron a venir personas que venían de la otra punta de la ciudad en colectivo, con lluvia, con nieve, con frío, y obviamente que había que alojar. Entonces ya sacamos el criterio de que sean del barrio y sí mayores de 60. Eh, y también el prejuicio que existe también entre las personas mayores. O sea, yo no voy a ir a un lugar donde está lleno de viejos. Sí, Claro, tal cual. hasta que se ponía una cumbia para un cumpleaños y se ponían a bailar. Y entonces ahí, digamos, ese prejuicio también se dejaba de lado, ¿no? Resignificar las historias, trabajar todo lo que tenía que ver con las reminiscencias, entonces dar el valor al envejecimiento y a los años vividos y a las experiencias, también fueron desmistificando los prejuicios que tenían las personas también mayores. También generamos círculos de escucha. Me, me pareció muy interesante también lo que dijiste sobre empoderarlos, ¿no? Porque en general es algo que es muy importante, darles voz, escucharlos y empoderarlos a los adultos mayores, como que es algo que necesitan, ¿no? Y lo valoran muchísimo cuando tienen el espacio. Sí. Y la otra cosa que me pareció muy interesante del dispositivo que ustedes contaron, y quería preguntarles digamos, qué devolución tuvieron de la experiencia de la actividad intergeneracional, ¿no? Porque una cosa es darle voz entre los adultos mayores y otra cosa el lugar en que los ponen frente a los chicos que los escuchan contar sus historias o un cuento, o sea, o cocinar juntos. Me pareció espectacular la cuestión intergeneracional que es enriquecedora para las dos, ¿no? Tanto para los chicos como para los adultos mayores. ¿Qué devolución tuvieron de esa actividad de parte de uno y otro grupo? Y la verdad es que las ganas son de volver. Hoy, el día de ayer, estuvieron haciendo galletitas, entonces tuvimos un receso de las vacaciones de invierno y ya el primer miércoles del mes ya querían volver los chicos y hicieron galletitas en el día de ayer también, así que compartiendo y hay como un ida y vuelta en donde también algunos se suman a cocinar con ellos, otros empiezan como a intercambiar y a contar historias o cuentos. La verdad que es un clima y se llena el lugar, digamos, el lugar físico se llena de música, de risas, de los chicos que tienen como más movimientos, que van, que vienen, y ellos están
Algunos tienen nietos, otros los tienen más lejos, entonces eso se genera también como una conexión con los chicos que es sumamente interesante. Claro, porque esto también de las características poblacionales, muchos, primero muchos no son abuelos, otros tienen los nietos lejos y los niños muchas veces no tienen sus abuelos cerca. O sea, ahora por suerte está cambiando esa conformación familiar, pero los que nacimos y vivimos acá, nacimos sin nuestros abuelos. Entonces, ese vínculo que se da entre las distintas generaciones en Tierra del Fuego no sucedía, porque tenías personas hasta que se jubilaban, porque se jubilaban y se volvían a su lugar de origen o se iban a vivir a otra provincia con un clima más beneficioso, ¿no? Entonces, esa franja etaria no estaba, por eso vemos como ese movimiento en el censo, que si bien se acompaña con un crecimiento poblacional, y que es lógico en todo el mundo, hay un crecimiento de la población mayor, pero si nosotros hacemos como un análisis más finito, esa población mayor es nueva en la provincia. Entonces, nosotros antes no teníamos población mayor, por eso no hay instituciones para personas mayores, no hay residencias de larga estadía, hay algunos hogares que vienen a cumplir como esa función, pero no son residencias de larga estadía, hay muy pocos centros de jubilados y la mayoría de los centros de jubilados están vinculados al ámbito laboral, entonces son o de los gremios o hay ahora muchos que están vinculados con PAMI, pero para nosotros el envejecimiento de nuestra población y el envejecimiento en Tierra del Fuego es algo nuevo. Bueno, Adriana Capono tuvo la oportunidad de venir y, bueno, hemos trabajado mucho juntas. Ella conocía este proyecto porque nos convocó para presentarlo en el canal de APS, en el canal de YouTube. Em, pero esa conformación de la población para nosotros es nueva. Entonces tampoco tenés profesionales formados en gerontología, somos muy poquitos los que trabajamos en el área y que nos seguimos formando en esto. Entonces ahí también tenés como cierto prejuicio de algo desconocido, no, simplemente. Claro. No, la verdad que me encantó y aparte me encantó que cerraste diciendo que se replicó en otras ciudades, ¿no? Está bueno que lo bueno se valore y se copie, ¿no? Y esto se expanda. Que Y la sobre todo experiencia. que los centros de salud se permitan esta apertura y correrse del modelo hegemónico y correrse esto que decía Cintia, salir del consultorio, porque salud no solamente se hace con un escritorio de por medio, sino también abrazando a esa persona o a ese sujeto que viene por búsqueda de algún tipo de asistencia, de mirada, de acompañamiento. Y bueno, eso lo vimos obviamente en todo lo que tenía que ver con la pandemia. Sí, totalmente. Y incluso te digo, yo soy médica geriatra y a veces en el consultorio incluso es mucho más importante en la consulta todo lo que tiene que ver con lo que no tiene que ver con la medicina que con lo que tiene que ver con las enfermedades y la parte médica, ¿no? Como que uno termina haciendo un soporte de otras cosas. Por eso Exacto. me encanta este dispositivo que sostuvieron y que me imagino que debe haber sido difícil de iniciar y de sostener. Y qué bueno que lo fueron replicando y ojalá esto se pueda replicar a nivel de todo el país, ¿no? Que estos dispositivos se sigan multiplicando, porque me parece que son espacios muy importantes y muy necesarios para las personas mayores. Y el impacto que tiene, porque en 2 horas que uno hace de taller, impacta a 20 personas, que cuando a veces uno está en el consultorio o una atención de psicología que te dura más o menos 40 minutos, 1 hora, nosotros en 2 horas podemos abarcar una población mucho más amplia, ¿no? Entonces, el beneficio es mucho más importante, ¿no? De mayor impacto en lo que tiene que ver sufrimiento psíquico, ¿no? Porque a veces
es difícil, a veces no se da abasto con tener 1 o 2 psicólogos en un centro de salud, entonces generar actividades grupales tiene una trascendencia mucho más amplia. Y también esto donde por ahí la negativa de la persona asistir al psicólogo, por ahí ir a contar diferentes situaciones que le están pasando, y en el hacer cotidiano que se da en los distintos espacios y profundamente en activamente, surgen esas cuestiones, ¿no? Surgen esos miedos, surgen esas consultas, que por ahí les da vergüenza decirla en un consultorio, pero con el par, con que le pasa lo mismo o no, entonces también lo quiero consultar. Cuando nosotros en el buzón vimos que querían hablar de sexualidad, primero que nos llenamos de orgullo, pues dijimos, bueno, ahora sí, están súper empoderados, porque que quieran que venga un psiquiatra y que venga a hablar de sexología, es como, bueno, a nosotros nos llenó de orgullo. Pero por ahí esto no se habla en el consultorio, no le dicen a la médica generalista del centro de salud, quiero consultar sobre sexo, ¿me puede derivar a un sexólogo? En cambio, en el grupo y esto de saber que al otro le está pasando lo mismo, que el otro también tiene la misma consulta, surgen diferentes cuestiones. O incluso nos hemos enterado de situaciones de salud que no se lo habían mencionado al médico, pero sí lo contaron mientras que tomaban un café, ¿no? Esto de como de informalidad, porque no estoy dentro del consultorio, pero sí me están escuchando. Entonces, también, bueno, situaciones de maltrato. Acá hay muchas personas que por ahí son traídas a la ciudad engañadas, que vienen por un tiempo y resulta que, bueno, les venden las propiedades o toman decisiones por sus propiedades o por su dinero. Entonces, todo ese tipo de situaciones también se dieron ahí y nosotros lo pudimos redirigir a las autoridades competentes, entonces también se realizaron intervenciones desde el área de trabajo social, con la justicia, bueno, se han realizado, digamos, no solamente controles de salud y charlas, sino que muchas cuestiones más. Sí, mucho más complejas. Sí. Claro, de escucharlos, ¿no? De darles el espacio Sí. para escucharlos y Sí. plantear la problemática que es real y que muchas veces queda invisibilizada, ¿no? Y el tema del maltrato, que muchas veces viene oculto como cuidado, ¿no? De parte de las familias. Y darles voz y hacer valorar su voz me parece que es súper importante, ¿no? Estos espacios. La verdad que la felicito. Muy, muy, muy interesante, muy valorable todo lo que han hecho. Y la mayor parte de los comentarios del chat son todos felicitaciones, eh, realmente muy inspiradoras, felicitaciones a todos los que llevan adelante el proyecto. Bueno, son un montón de comentarios de felicitaciones a todo el trabajo que han hecho y que espero que sigan haciendo por mucho tiempo. Sí. Sí. Bueno, y muchas gracias a todas las personas y gracias a la sociedad que pensó, y en Julio Nemirovsky, el doctor, que pensó que era interesante, digamos, un dispositivo de este tipo para que por ahí se conozca en otro lugar y que se pueda replicar. No es imposible, no es que tenemos un montón de insumos, ni tenemos un montón de personal, ni lugar físico, es solamente las ganas de trabajar por el otro y de escucharlos y de acompañar en este proceso del ciclo vital. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por Gracias. su tiempo, por compartir la experiencia. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y aportando. Y bueno, nos seguimos viendo en el próximo mes con otra reunión científica.